Una de cada 25 personas que conoces encaja en el espectro de lo que la psicología denomina la tríada oscura. No son monstruos de película ni criminales convictos que se esconden en callejones oscuros. Son hombres que se sientan frente a ti en una primera cita, piden un vino tinto y mientras te escuchan con una intensidad magnética, están mapeando exactamente dónde están tus grietas para saber cómo entrar en ellas. El depredador afectivo no busca una relación, busca un sistema de suministro emocional, y su herramienta más sofisticada es una mezcla letal de tres rasgos de personalidad: el narcisismo, el maquiavelismo y la psicopatía subclínica. En las primeras etapas del cortejo, estos rasgos no se manifiestan como violencia, sino como una perfección casi inquietante que la víctima suele confundir con el hallazgo de su alma gemela. La tríada oscura masculina opera bajo un radar social muy fino. El narcisismo aporta la necesidad de admiración y una grandiosidad que se traduce en un carisma arrollador. El maquiavelismo proporciona la frialdad estratégica para manipular a los demás como piezas de un tablero. Por último, la psicopatía subclínica añade una impulsividad controlada y una ausencia total de remordimiento por el daño causado. Cuando estos tres elementos convergen en el escenario de las citas modernas, el resultado es un depredador que utiliza la seducción como un proceso de ingeniería. No hay azar en sus palabras. Cada halago, cada pregunta sobre tu infancia y cada coincidencia que parece providencial forman parte de un despliegue táctico diseñado para desmantelar tus defensas, antes de que siquiera notes que hay un invasor. La primera fase de este encuentro es lo que conocemos técnicamente como bombardeo de amor o idealización extrema. Es en este punto donde se activa la dinámica de espejo, un fenómeno complejo que se fundamenta en la teoría del vínculo traumático desarrollada por el investigador Patrick Carnes. El depredador no se muestra como es, sino que se convierte en un reflejo exacto de tus deseos, carencias y valores. Si valoras la honestidad, él se presentará como el hombre más íntegro que has conocido. Si buscas seguridad, proyectará una protección absoluta. Este proceso se apoya en el concepto de identificación proyectiva de la escuela psicoanalítica de Melanie Klein. En este mecanismo, el individuo atribuye sus propios impulsos y necesidades al otro, pero el depredador lo hace de forma inversa. Detecta tus vulnerabilidades y las incorpora a su personaje para que sientas que por fin alguien te comprende a un nivel celular. Esta conexión profunda y disfuncional no nace del afecto, sino de la creación de un sistema cerrado donde ambos miembros proyectan sus heridas de infancia. El depredador utiliza tus debilidades como un catalizador para forjar un vínculo que parece irrompible. Técnicamente, este es el inicio de una dependencia circular. En el contexto de la dinámica de espejo, el hombre de la tríada oscura se convierte en el teatro de sombras de tus traumas no resueltos. Al actuar precisamente de la manera que temes o que más anhelas, genera una sensación de destino inevitable. Lo que la víctima percibe como una intensidad romántica sin precedentes es, en realidad, el cierre de la trampa psicológica donde tu identidad empieza a fusionarse con la narrativa que él ha construido para ti. El mecanismo psicológico exacto que mantiene a una persona atrapada en esta dinámica opera mediante el refuerzo intermitente. Esta es una teoría de B. F. Skinner aplicada a la arquitectura de las emociones humanas que explica por qué es tan difícil abandonar estas relaciones. El cerebro del depredador alterna periodos de intensa validación y afecto con momentos de crueldad súbita, indiferencia o abandono injustificado. Esta fluctuación no es accidental. Cuando la pareja recibe afecto de forma impredecible, el sistema de recompensa del cerebro genera una respuesta neuroquímica similar a la de una adicción a sustancias pesadas. La liberación masiva de dopamina durante las fases de reconciliación actúa como un potente analgésico ante los niveles alarmantes de cortisol y adrenalina producidos durante el conflicto o el silencio del otro. La víctima queda atrapada en una montaña rusa química. Busca desesperadamente en el depredador la cura para el dolor que ese mismo hombre ha provocado. Es una dependencia biológica donde el alivio y la herida provienen de la misma fuente. Los estudios realizados por investigadores como Donald Dutton y Susan Painter han demostrado cuantitativamente que la intermitencia del maltrato y el desequilibrio de poder fortalecen el vínculo en lugar de debilitarlo. La imprevisibilidad del afecto
mantiene al sujeto en un estado de alerta constante y sumisión. El cerebro no puede procesar la lógica de por qué alguien que te ama te destruye, por lo que opta por aferrarse a la esperanza del retorno a la fase de idealización, alimentando un ciclo que se vuelve cada vez más destructivo. Conforme la relación avanza, la fase de idealización se desplaza rápidamente hacia una devaluación sistemática. Aquí es donde las mismas debilidades que compartiste en la intimidad de las primeras citas se utilizan como armas de manipulación. El depredador de la tríada oscura utiliza un trauma pasado tuyo para invalidar tus sentimientos actuales durante una discusión. Si te quejas de una mentira, él te recordará que tu padre te abandonó y que por eso eres una persona paranoica e insegura. Este es un círculo vicioso donde él siempre se percibe como la víctima de tus reacciones, mientras tú empiezas a verte como el monstruo que impide que la relación sea feliz. La pérdida de límites individuales es total y empiezas a sentir que tu supervivencia emocional depende exclusivamente de que él vuelva a validarte. El impacto psicológico de vivir en este espejo distorsionado es devastador. Se traduce en una disonancia cognitiva severa. Este es un término técnico para describir el estado mental de una persona que mantiene dos creencias contradictorias al mismo tiempo: amar profundamente a alguien que te está destruyendo de forma activa y sistemática. Para resolver esta tensión insoportable, la mente suele justificar el comportamiento del agresor o culparse a sí misma, lo que erosiona totalmente la autoestima y el sentido de la realidad. Los síntomas documentados incluyen fatiga crónica, aislamiento social de amigos y familiares, hipervigilancia ante cualquier cambio en el tono de voz de la pareja y una sensación de vacío cuando él no está presente, incluso si su presencia es dolorosa. En las situaciones cotidianas de parejas heterosexuales, este patrón se manifiesta a menudo en el uso del silencio punitivo o la desaparición temporal después de una discrepancia menor. El hombre con rasgos de la tríada oscura sabe que al retirarte el afecto de golpe, tu cerebro entrará en una crisis de abstinencia de dopamina. Al regresar, el alivio que sientes es tan intenso que estás dispuesta a aceptar condiciones que antes considerarías inaceptables. Has dejado de buscar una relación sana para buscar simplemente el cese del dolor. Tu identidad se ha disuelto en el conflicto y has pasado de ser una persona autónoma a ser un satélite que orbita alrededor de las necesidades y los estados de ánimo de un individuo que carece de la capacidad biológica para la empatía real. Reconocer que estás dentro de este juego de espejos requiere una honestidad brutal contigo misma. Tienes que identificar si tu adicción a la relación se basa más en el alivio tras la pelea que en la estabilidad constante de la vida diaria. Si la mayor parte del tiempo estás tratando de descifrar qué hiciste mal o cómo volver a ser la mujer de la que él se enamoró al principio, estás en medio de un simulacro. Las señales de advertencia en las primeras citas están ahí, pero a menudo las ignoramos porque nos han enseñado que el amor debe ser una tormenta de emociones. La realidad es que el amor sano no se siente como una droga, se siente como paz. El depredador te ofrece euforia para que no notes la ausencia de respeto y seguridad. La salida de este sistema no es negociable, ni puede ser gradual. Las estrategias documentadas de defensa y escape son rigurosas, porque el vínculo traumático es, en esencia, una cadena química. El paso fundamental es el contacto cero o la distancia terapéutica estricta. Esto no es un juego de manipulación para que él vuelva, sino un proceso de desintoxicación emocional necesario para que los niveles de dopamina y cortisol en tu cerebro vuelvan a la normalidad. La intervención profesional es crucial en esta etapa para desmantelar la narrativa de que el sufrimiento extremo es una prueba de amor verdadero. Debes reconstruir los límites de tu yo que fueron disueltos en el espejo del otro antes de que la erosión sea irreversible. Romper la cadena implica aceptar una verdad dolorosa. El vínculo que sentiste no se basaba en un afecto real, sino en la repetición compulsiva de un trauma no resuelto que él supo leer y explotar. El depredador afectivo no va a cambiar porque su estructura de personalidad está diseñada para la explotación, no para la conexión. Solo a través de la comprensión profunda de estos mecanismos psicológicos es posible dejar de alimentar al monstruo mutuo que se ha creado en la relación. El fin del ciclo comienza cuando dejas de mirar el espejo que él te ofrece y empiezas a mirar la realidad de sus acciones,
si las excusas que tu propia mente ha fabricado para sobrevivir al maltrato. La supervivencia tras un encuentro con la tríada oscura no consiste en encontrar a alguien mejor, sino en recuperar la capacidad de confiar en tu propio criterio y percepción de la realidad. Identificar estas dinámicas de espejo y refuerzo intermitente en las fases tempranas es la única vacuna efectiva contra el trauma bonding. Al final, el conocimiento de estos procesos técnicos es lo que te permite distinguir entre una conexión humana auténtica y una maniobra de caza diseñada para consumirte.